Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de Eleusis. Vamos a en unos minutos vamos a empezar con la entrevista que nos toca en estos momentos. Bueno, ya vamos por la tercera semana, no, la decimotercera semana de difusión de contenidos. Que quiero en primer lugar empezar a agradecer a todas las personas que nos han estado acompañando durante estas semanas. Hoy ya tenemos un tema interesantísimo al lado de un gran compañero del mismo equipo del Eleusis, que en un momento se los voy a presentar. Listo. Bueno, empecemos. En primer lugar, como saben, los sábados los tenemos destinados a entrevistar a distintas personas dentro del enfoque junguiano que nos permitan ampliar las cosas que vamos conociendo o que ya estamos empezando a conocer gracias a este proceso de difusión que estamos teniendo dentro del instituto. Entonces, hoy día tengo el agrado de entrevistar a Andrés Álvarez, que es psicólogo y psicoterapeuta de orientación junguiana. Él es miembro del equipo Eleusis y es fundador del Centro de Psicología Integral Bellaterra. Entonces, solo quiero darle la bienvenida hoy a mi buen amigo Andrés. Andrés, ¿puedes activar tu audio? Sí, Primero, listo. Primero agradecerte por estar en el espacio. ¿Cómo llegamos? Bueno, nada, pues en realidad es la gratitud a ustedes por permitirme ser parte de este grandioso equipo que es el Eleusis. He venido viendo en estos meses cómo va sobre todo creciendo, van fortaleciéndose y sobre todo ganando esa credibilidad de la gente por el trabajo desinteresado en la difusión de la psicología junguiana. Pienso que nadie lo poseemos, y que hay cuestiones de reglas a las cuales también respetamos y están correctas, pero los límites nosotros los mismos los ponemos en el momento en el que queremos aprender, estudiar y también enseñar. No sirve de nada ser una persona que solamente se llena en leer libros, en tener los criterios y los conceptos en la punta de la lengua, sino sobre todo ponerlos en práctica, y así también generamos sociedad. Es parte de esto. Perfecto. Hoy día nos toca un tema muy interesante que tiene que ver con este tema de la terapia de pareja dentro del enfoque junguiano. Y claro, o sea, a mi tema personal siempre digo, si es tan difícil primero lidiar con uno mismo, también lidiar con el otro, y sobre todo en el tema de pareja, es también algo bastante complejo, y me gustaría que nos puedas hacer una introducción sobre este tema. Sí, tuvimos ya la oportunidad de hablar en su momento con Roberto. Le mando un tremendo saludo, querido amigo Roberto. Bueno, la terapia de pareja desde la psicología junguiana sí tiene que ver con esta comprensión de la otredad. Cometemos mucho estos errores en los que creemos que nuestra pareja es parte de nuestra vida como una propiedad. Y ese en sí ya comienza a ser la dificultad que está de base. Tal vez por ser latinoamericanos tenemos el corazoncito un poco más ardiente en ese sentido, que queremos demostrar nuestro cariño, nuestro amor, protegerle a la persona con la cual hemos decidido tener nuestra vida. Pero ahí comenzamos como a maternizar o a paternizar. Y ahí es cuando comienzan a desvirtuarse muchísimas de las situaciones, porque se comienza a perder el sentido del respeto, de la libertad, en realidad de la individualidad de cada uno. Hay una leyenda que es contada de diferentes formas. En la manera que me llegó a mí, indica que habían una pareja de chicos que pertenecían a una tribu.
Este chico y esta chica se amaban, pero locamente. Entonces fueron donde, bueno, el gran brujo, podríamos decir el gran curaca, el gran amauta, como lo quisiéramos entender. Y le dijo el uno y el otro casi al unísono, yo le amo, yo quiero vivir con ella, yo quiero vivir con él, mi vida es incomprensible y necesito estar en esta unión. Entonces se puso tan al tiro el sabio que dijo, vale, vamos a hacer una cosa. Pues mañana al mediodía van a estar, tú te vas a ir al oriente, a la montaña más alta y vas a traer el águila más grande que encuentras y tú vas a hacer lo mismo, pero en occidente. Entonces se dieron un tremendo abrazo, un tremendo beso, de esos que ni Hollywood grababa ese rato y ya. Al día siguiente puntualitos, porque uno cuando está enamorado puntualito, ahí peinaditos, bañaditos, pues chévere, aquí están nuestras bestias. Entonces demostró el mago, bueno, el gran sabio les dijo, ustedes se aman de esta forma en que esta correa viene a ser como la unión que tienen entre ustedes. Le amarró la patita a un animal y al otro, les mostró y les dijo, esto es lo que pasa cuando tienen ese sentimiento. Les soltó y lo previsto es que cayeron pesadamente a la tierra. Revoloteaban, se sentían desesperados, se picoteaban, entonces, bueno, les separó y dijo, eso es cuando no aprenden a amar en libertad. Pero cuando aprenden a hacerlo, soltó a las majestuosas aves y pues bueno, volaban, se iban para el un lado, para el otro, se encontraban y se perdieron en el horizonte juntos. Amar en libertad implica, en realidad, apreciar esa libertad y autenticidad de la otra persona. Una canción, no me acuerdo de qué autor por ahí, o tal vez como el Quijote, no me quiero acordar, dice que antes los defectos eran muy queridos y ahora viene a ser lo primero que critico en la persona. A medida que nos vamos conociendo, pues tal vez ya vamos dejando de apreciar y presentar también esos detalles que teníamos con nuestra persona querida. Y esto lleva de alguna forma a lastimar aquellas emociones y sentimientos, por lo que es importante entonces reconocer hasta qué punto uno también puede brindarse con la otra persona, no generar más expectativas de lo que se tiene que hacer y sobre todo ser realistas y aceptarnos como humanos, como lo que somos, una pareja con nuestros propios vicios y virtudes, con nuestra aceptación de la otra persona y sobre todo la intención de salir adelante. Yo le ponía un ejemplo. Cuando a uno se le acaba la gasolina o el gas o la nafta en tu carro, en tu vehículo, en tu coche, ¿tú lo dejas botado o tomas tal vez bueno, un envase para ir a ver gasolina suficiente para arrancarle a tu vehículo? ¿Por qué cuando nosotros tenemos una relación, entonces decimos que se acabó el amor, que ya no hay de dónde sacar, que ya estamos cansados y que lo mejor es separarnos? Porque no se ha generado un compromiso. Mira, uno de los grupos que me ha parecido súper interesantes que se llevan a cabo es el de las mujeres que corren con los lobos. En realidad es uno de mis libros de cabecera. En estas, la Clarisa Píncola Estés dice que también en uno de los cuentos, la pareja en realidad tiene un futuro cuando existe un compromiso. Cuando nosotros sabemos generar algo más allá de lo que solamente se está viendo. Y a eso es a lo que se está refiriendo cuando se precisa el momento en el que se dice en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Regularmente, esta pandemia nos ha demostrado que hay un montón de malas. Y tal como te decía en el tras cámaras, ahora mismo estamos teniendo datos acá de que hay un 200% de incremento de los divorcios. Hay una necesidad de las personas de tomar terapia de pareja. En esta semana he tenido un incremento bastante fuerte de terapias. Menos mal, ya está comenzando a subir el trabajo, pero es por terapia de pareja. Y es uno de esos efectos que se esperaba en el pospandemia. No se ha terminado todavía, pero ya se comienza a ver un daño bastante profundo en esta parte de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciéndoles a todas las personas? Pues bueno, vamos un poquito a tomar la calma necesaria como para no pensar con la cabeza caliente, no reaccionar de la primera forma, no tomarme tan a pecho las cosas que está diciendo mi pareja. Y bueno,
hacer una tregua, vamos de alguna manera a buscar soluciones, qué es lo que yo también puedo buscar y qué soluciones puedo brindar. Tipo, muchas veces solemos pensar que cuando hay una infidelidad por parte de uno de los miembros de la pareja, es porque sencillamente los hombres somos así. Bueno, el dicho acá en el Ecuador es que los hombres son muy perros. Claro, no, es que las mujeres en cambio son muy fáciles en ese sentido. Se dejó lavar las orejas, se dejó meter un cuento chino y ya estuvo. No, en realidad, ¿qué es lo que yo puse en mi pareja como para que no haya encontrado en mí el encanto que estaba antes y ahora buscarlo en alguien más? ¿Por qué necesita encontrar ese cariño, esas caricias, esa comprensión, esas palabras, eso que le hacía identificarse conmigo mismo? Porque yo también ya estoy tal vez cansado de mi pareja y cuando me voy a dormir ya no dormimos cara con cara, sino poto con poto. Ya no estamos tan dispuestos a compartir el día de lo que fue y sobre todo lo importante que era que llegue la hora determinada para poder estar con esta persona. Tal vez porque se hace de esto una cuestión muy monótona, porque nos estamos levantando y estamos viendo los mismos rostros, estamos desayunando, almorzando ahí mismo, cuando tal vez antes de eso no se daba, y no había el tiempo de separación para uno y para otro. ¿Qué indica eso? Que eso también es amar en libertad, de más o menos la analogía de lo que contaba del cuento de estas majestuosas aves, cuando la una volaba para una dirección y la otra para la otra. Tenemos también tiempo para hacer nuestro trabajo por teletrabajo en una habitación separada de lo que estamos. Y si es que no nos da el espacio físico para eso, no nos da las paredes o la privacidad, pues entonces hacer un compromiso con nuestra persona querida en la que sepamos que es importantísimo tener este espacio. Es necesario que refundemos y que levantemos una nueva construcción de la sociedad que queremos hacer, porque la familia, la pareja, al ser la fundadora de esta parte nuclear de la sociedad, necesita también tener una ventilación. Estar encerrados en las casas, en los departamentos, bueno, en el espacio en el que vivamos, puede tener también mucho esta sensación. Y ahora, bueno, lo que he estado leyendo en las noticias, que está terrible la situación, hay rebrotes en todas las ciudades, entiendo que en tu país, amigo mío, también está así. Pues hay mucho temor y mucho sentimiento paranoico hasta cierto punto, de no querer salir a la esquina, tal vez a la tienda, para traer algo para la alimentación de la familia. Entonces, esto también puede generar un cierto sentimiento de inutilidad, de no estar a la altura de la condición, pero tenemos que comprender que esto es algo nuevo por lo que estamos todo el mundo pasando. Y en realidad, ahora es literal, todo el mundo. No hay espacio en el planeta en el que esta dificultad no se haya generado. Y no es que necesitamos encontrar un consuelo de esto y decir es fácil hablar, con las palabras se vende nada más. No, es una realidad. Estamos cuidando la vida de nosotros, de nuestros queridos. Por eso salir resulta que puede ser mortal para mis personas queridas. Pues entonces tengo que encontrar las mejores estrategias para que esta experiencia que estamos teniendo sea nuevamente renovadora. Apelo a una cuestión. Tal vez somos muy amantes del cine y recordamos cómo en los años 90 hubo una obra magistral se me fue el nombre, italiana, que es La vida es bella, La vita bella. Pues en esta película vimos cómo un padre fue capaz de generar en su hijo, en un campo de concentración, en un encierro donde no podían salir, no solamente una ilusión y una mentira, le generó sobre todo esperanza, le generó cariño, le hizo que se identifique consigo mismo y que logre de esta manera, sí, es verdad, es muy cinematográfico y tras cámaras las cosas se pueden hacer bien y se puede escribir, ok, pero ¿qué también estamos dispuestos a hacer por nuestra pareja? ¿Qué es lo que yo estoy dispuesto a mejorar en mí como para que mi pareja tenga esa oportunidad de desarrollarse y no por el hecho de sacrificarme para yo minimizar mis situaciones? Sacrificio viene sobre todo del sacro oficio, de un trabajo sagrado, de algo que está llevando para una exclusividad
y también para que las otras personas puedan crecer, porque en ese crecimiento de los demás hay completitud en uno. Cuando entendemos que esto es entonces el verdadero compromiso, las condiciones alrededor comienzan a cambiar. He tenido hoy día también el trabajo con una persona muy querida que por situaciones lamentables ha perdido el trabajo. Y con estas condiciones tan difíciles entra en un periodo depresivo muy fuerte. Estamos buscando con él regenerar ese eros, esa cuestión del amor a la vida, del amor a los suyos, que no solamente vaya por la preocupación de que no puede dormir en las noches, ver la salud de sus queridos, sino sobre todo que haya cosas que pueda hacer y hacer una reingeniería de la vida. Tengo un caso de una persona, por ejemplo, que está en Europa. Esta persona es un ingeniero electrónico, dejó de trabajar en una empresa importante y se dio cuenta que podía hacer unos kits para enseñar robótica a los niños. Entonces compra estos kits, los hace de una forma determinada, hace su canal de YouTube y les dice a tal hora tenemos clases y esto lo puedes ver y puedes hacer. Entonces hay niños que han podido hacer de alguna manera un robot, algo pequeño, pero tienen ya intenciones de ir mejorando en algunas cosas. Él recibe un pago por esto, él está generando, evidentemente no es el mismo pago que tenía por las pocas horas que trabajaba antes gerenciando una empresa importante, pero está ocupado. Está haciéndole sentir a su familia que él está seguro, que se siente bien, que puede también hacer algo diferente. Eso también es muy de amor hacia los demás. Y esto influye muchísimo en la relación que se tiene, en la cuestión de la intimidad de la pareja, porque cuando esto comienza a decaer, la persona no tiene intención, bueno, cae en una anedonia completa, no, nada le causa placer, todo resulta que es sombrío y eso es poner en riesgo muchísimo porque es el capital más valioso que existe, que es precisamente la familia. De momento, te digo esto, tal vez tenemos algo más preguntas, Mildred. Claro, o sea, yo lo que, por ejemplo, mientras que mencionabas, yo me preguntaba esto, ¿no? Por ejemplo, yo sé que hay varios enfoques para el trabajo con pareja, pero ¿qué sientes que aporta el enfoque junguiano dentro de este trabajo con parejas? A ver, una de las virtudes y una de las escuelas que a mí me gusta tiene que ver con esto de lo imaginal y sobre todo los mitos cuando se los estudia. Ventajosamente se ha visto aquí que se ha hablado, por ejemplo, del mito de Eros y Psique. Bueno, también un libro que me gusta mucho es preciso el de Pan y la pesadilla de James Hillman, de Dionisos en exilio. Cuando una persona entiende que hay el extranjero, la otredad, a eso es a lo que me refería en el principio de la entrevista, nos damos cuenta que mitológicamente existen formas arquetípicas que ya nos van enseñando cómo está el devenir de una situación muy parecida a la que estamos teniendo. Cuando la persona está dispuesta a investigar y a aprender de lo que ha sucedido bueno, mitológicamente, pues arquetípicamente ya puede ir afianzando en sí mismo algunas de estas respuestas que están ahí. Y la intención es desde el principio explicarle que no es un Dios, que puede ser muy guapo, puede ser muy guapa su esposa, pero no son Eros y no son Psique. Hay cuestiones de Eros y de Psique dentro de él. Y esto es importante que lo vayan viendo y lo vayan asumiendo para tener guías al respecto. El trabajo, al menos me parece importantísimo llevar desde la individualidad para después lograr mezclar la cuestión de la pareja. Y por ejemplo, alquímicamente, que de eso digo, tengo un pesar que el día jueves no pude estar, pero vamos a encontrar el espacio. Encontramos como también hay esta forma de representarlo en las imágenes, si bien puede ser de la alquimia, pero también de otra suerte de cuestiones mitológicas. La mitología y todo lo que tiene que enseñarse en el Perú es fortísimo, es
hermoso, es bellísimo. Hay un montón de leyendas, tradiciones que también nos pueden hacer comprender hasta qué punto está mi parte heroica y en qué necesidad estoy también de que haya el apoyo y la compañía de la persona que viene conmigo. La psicología junguiana en ese sentido permite entonces que haya sobre todo una amplitud de pensamiento de la persona, que no sea solamente decir yo soy de esta forma y no puedo cambiar. Yo he sido criado de esta manera, mis padres fueron así, mis abuelos así, y yo debo seguir esta línea de pensamiento. El mundo nos está mostrando hoy mucho más y más drásticamente que en otras ocasiones que debemos estar dispuestos a cambiar o perecer en el intento. Y ahora mismo, si es que vamos entonces a esta apertura de conocer qué otras herramientas están a nuestro alcance, entonces es cuando podemos hacer uso de estas y sobre todo cambiar la actitud. En los ejercicios de imaginación activa que se tiene, cuando la persona también trabaja tal vez desde ese cuidado del niño interior, que tal vez ha estado descuidado, pero también de las cosas que no le dijo a su esposo, a su esposa, por temor, por, por no querer causar daño. Son los momentos en los que esto puede hacerse. Y sobre todo cuando se hace el trabajo individual con cada uno de los miembros de la pareja, llegar al punto en que estén tan fuertes para estar cerca el uno del otro sin desplumarse como lo hacen las aves en la leyenda contada. Esto es importantísimo porque ya no van con un argumento de guerra, ya no va sencillamente con la intención de lastimar, de reclamar, de herir, sino de aportar. La ampliación que hay en los procesos junguianos, la amplitud de pensamientos y de criterios, me parece que es lo más fuerte que está en esto. Porque por medio de los símbolos, el hombre y sus símbolos, bueno, todo lo que tiene que ver con los símbolos, las conferencias Tavistock, etcétera, demuestran cómo la persona tiene dentro de sí muchas otras recursos para generar soluciones. Pensemos, ¿de dónde viene el verbo educar? Educar viene de educir. Educir es esto que entonces sacamos del conocimiento que ya hay dentro de nosotros por medio de ese maestro que está frente a nosotros, ¿sí? Y de esta manera entonces encontramos una respuesta adecuada. Respuesta de responsabilidad que también me lleva entonces a asumir lo que está en esta situación. Por ese lado, pienso al menos entonces que cuando nos educamos, en ese sentido, con nuestra pareja, tenemos sobre todo la oportunidad de generar esa rosa en la cruz, que es simbólicamente ese nacimiento de la belleza, del compromiso y del amor que lleva a un caminar juntos, porque eso es lo que esto implica. No ponerte el pie, no ir adelante ni atrás de ti, sino que hombro a hombro, codo a codo, seguimos adelante. Y en estos procesos, por ejemplo, ¿cómo influye este tema, esta proyección que tiene relación con este tema del ánima y el ánimos? O sea, este proceso de hacerse cargo de esa proyección, cómo dentro de este trabajo, dentro de este enfoque, se termina hilando fino como para que estas personas empiecen a hacer cargo. O sea, eso es lo que me gustaría entender, cómo viene este despertar de decir, ah, mira todo lo que estoy proyectando, ¿no? Correcto. Tal vez el primer error es que comenzamos a poner demasiadas expectativas en la otra persona y no nos dedicamos desde el principio a conocerla porque tampoco nos interesa hacer eso. A ver, tal vez cuando estamos en la fase del enamoramiento, de alguna manera el ritual que hace nuestra especie es mostrarnos siempre lo más atractivos posibles, tal vez la menor cantidad de errores, que somos como el espécimen más valioso para que pueda existir la posibilidad de una trascendencia. Pero eso juega a la contra nuestra en realidad. Yo pienso que se comienza a fortalecer una pareja el momento en el que se comienza a conocer los verdaderos defectos de la persona y que deja de pretender algo más. Deja de mostrarse como algo
perfecto, como algo que no tiene fallas, como algo falso. Ah, si es que ese fuera el caso, de alguna manera bromeando con unos colegas en algún momento decíamos, tal vez en las citas deberíamos de estar con un currículum vitae, con una hoja de vida, como para presentarte y decirte, bueno, lee mi hoja de vida si es que estamos de acuerdo y ya estamos listos para iniciar una pareja. Y sabemos que no es así. Muchas veces buscamos también en esa parte que está haciendo falta por nuestras carencias, que de alguna manera están en la afectividad o en la sensibilidad de verse reflejado en el otro, encontrar una primera ilusión. Pero cada persona tiene que pasar por un proceso verdaderamente en una cierta etapa de la vida. Hay ciertos picos de subida y de bajada. Cuando se está en la época del enamoramiento mismo, se es muy propenso a que no se llegue a un verdadero compromiso con la persona y que también haya una falla de una de las partes. Y creo que en esa parte la sinceridad juega un muy importante papel, porque caso contrario permitimos que vaya proliferando estos problemas, que se siga viendo de una manera fantasiosa lo que nuestra pareja es, y tenemos que llegar a puntos en los que las disputas comienzan a hacerse parte en el hogar, por cualquier situación, o si es que no es ya una pareja que está formalizada, por lo menos, de enamorados al menos. Estamos diciendo que está comenzando el desencanto. Entonces, claro, el príncipe con el tiempo ya va convirtiéndose nuevamente en el sapo. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues conocer que hay una parte de sapo dentro de todos. Hay una parte de príncipe también. Pero ¿qué tan dispuesto estoy también a aceptarle a la otra persona con esas características? Si es que yo supiera que la mujer a la que yo estoy buscándole y entrar en mi pareja también es como Fiona, entonces lo pienso mucho porque solamente quiero el brillo. Pero en realidad te da cuenta ese cuento que, que hay algo mucho más bello que es lo interior. A eso es lo que me refería con esa rosa que crece en el centro de la cruz, precisamente donde está la belleza. La persona entonces debe comprender que hay una individualidad de cada uno. Y en esa individualidad es importantísimo respetar, pero también tolerar y saber que hay cosas que necesitamos trabajar para que se mejore de uno y del otro, sin proyectar la necesidad de que esta persona se adapte a mi necesidad. Evidentemente, existe esto y lo vemos de una forma muy frecuente en las mujeres, ¿no? El criterio que tienen es, yo pensé que tú ibas a cambiar, yo pensé que ya ibas a ser diferente, yo pensé que ibas a dejar de salir con tus amigos solamente porque estás conmigo y eso es suficiente. De esto se puede hacer novelas, se puede hacer chistes, se puede presentar tragicomedias, pero en realidad podemos ver que es una situación muy arquetípica que está en las mujeres, ¿no? Puede ser ese abandono que sufre Ariadna en la isla de Naxos, cuando pensó que su héroe regresó después de enfrentarse con la bestia y que va a tenerle consigo y a cumplir su palabra. Su abandono implica que llora amargamente hasta que, bueno, viene lo dionisiaco, viene Dionisos a rescatarle, entonces esta persona, esta mujer comienza a salir adelante. Y arquetípicamente lo podríamos ver en el hombre desde una forma en que el ánima tiene también esta falta, porque tal vez ya no vemos que tiene las mismas características en su principio la chica, que se arreglaba, ahora en la casa muy rara vez se arregla y con cuarentena con mucha menos razón. Entonces, es necesario saber que pasamos por diferentes etapas también. ¿Qué tanto estamos dispuestos a disfrutar de las etapas? ¿Qué tanto estamos también abiertos para que éstas sean una enseñanza? Y no solamente una enseñanza, sino que también nos volvamos maestros de las mismas. No podemos quedarnos en una misma etapa siempre. Si es que solamente decimos que somos aprendices en la vida y que queremos seguir aprendiendo, pues eso es una actitud muy pueril. Y el puer es por eso puer eternus, ¿no? De alguna forma evita tener un compromiso. Y volvemos de ese punto de partida de lo que hablaba de la Clarisa Pinkola Estés, ¿no?
esa falta de compromiso no te permite ver que en la otra persona hay cambios y que es necesario que pase por esos cambios porque hay unas diferentes etapas de la vida. El ciclo vital se compone de todas estas hasta que llega la transición de una u otra parte. Pero para esto estamos tal vez imaginándonos algo más. John Lennon decía, ¿no? La vida es lo que te sucede mientras sueñas con lo que quisieras que te pase. Y toda la vida pasamos tal vez comprando la lotería, pensando voy a ser feliz el rato en el que me gane $1,500,000 que está acá sorteándose y tal. Y estoy esperando a que la felicidad llegue ahí. No estoy dispuesto a generar felicidad. Y la felicidad no es una meta, es el camino que vamos generando. Y con la pareja también viene este descubrimiento de la persona y disfrutar de las diferentes etapas. Es interesante cuando se trabaja, por ejemplo, en terapia de pareja con ancianitos. He tenido experiencias muy lindas, en realidad, en las que me cuentan que han visto y han disfrutado el ver cómo se van creciendo las canas, sus cabellos se van haciendo canos, que tal vez ya las cosas se caen de donde estaban, no están en el puesto, que tal vez la panza comienza a crecerle al esposo, que ya no hay cabello, que hay una frente muy amplia. Pero lo que no cambia entre ellos es ese compromiso. Es esa intención de esa viejita que está cuidando de su viejito, llevándole una taza de café para que pueda tomarse amablemente, y del hombre que está dispuesto a levantarse para arroparle a su esposa que duerme al lado suyo para que no le dé una gripe. Creo que esos detalles pequeños también son interesantes para que una persona aprende a aquilatar, como al oro, como a los diamantes, más que a valorar lo que la persona es. Es un individuo, es alguien que está por seguro con un montón de defectos, que tiene virtudes, pero que también es mi decisión. Yo decidí estar con esta persona. Soy libre de saber que en un momento determinado tuve la capacidad, la valentía de jugármela por esta persona. Y bueno, en estas terapias con ancianitos resulta que hay una enseñanza bastante fuerte y que tienen muchísimo por enseñarnos, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, me encanta, por ejemplo, esta parte que mencionas porque ha mencionado en varios aspectos el compromiso que tiene que ver ya con una decisión consciente. Y claro, o sea, me has hecho recordar, por ejemplo, Eric Fromm en este tratado que hace El arte del amar. A mí me fascinó cómo inició ese libro cuando mencionó, ¿no? Dijo, las personas hemos reducido el problema del amor a buscar a alguien a quien amar o ser dignos del amor, mas no nos hemos preguntado si tenemos la capacidad de amar correctamente. Entonces, yo cuando sacó eso, claro, o sea, habla mucho de qué tanto hemos procesado nuestra vida, hemos crecido en nuestra vida o hemos crecido en conciencia para poner esa conciencia a favor de una relación, ¿no? Entonces, Correcto. entonces dentro de de este tema de que constantemente, o sea, esa es la pregunta que a mí se me genera, ¿no? Y yo sé que por el enfoque, sabemos que este proceso de ir integrando cosas es un proceso que lo vamos a llevar toda la vida y es que es un proceso continuo y que no va a acabar. Entonces vamos a integrando constantemente. Entonces, en este proceso de cada vez yo integrar más sombra, y si mi pareja está cada vez integrando más sombra, ¿qué clase de dinámica, o sea, se genera en una pareja que eficientemente puede manejar esas diferencias? O ese proceso, ese propio proceso de la otra persona, ¿no? O en todo caso, una persona que sí esté dentro de ese proceso y una persona que no, que realmente no tiene ni la intención de iniciar ese proceso. Yo me hago esas preguntas, ¿no? O sea, en el sentido de, ¿cuál es el límite? O sea, y ese límite entre aceptar a esta persona o tú entrar en un estado de sacrificio por no quedarte solo. O sea, ¿qué preguntas tiene que haber en el medio para entender esa diferencia? No sé si me dejo entender, porque yo mismo me empecé a acordar. Pero, claro, pero ese pequeño límite donde uno escucha, ¿no? Uno tiene que aceptar tal como es, pero ves que hay personas que
no parece que estuvieran aceptando, sino parece que estuvieran sacrificándose a sí mismos por estar en una relación que no es correcta, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? A ver, voy a tratar de explicarlo desde un caso que me fue muy, muy simbólico, muy significativo. Estamos hablando de una persona que tenía su pareja y que, bueno, su pareja lamentablemente había caído en un consumo de alcohol muy fuerte. Para toda reunión social, esta persona tenía que hacer un consumo casi olímpico de alcohol y le tenía que llevar a la pareja para que no esté manejando. O sea, básicamente le llevó a que ocupe el lugar de su chofer. En lugar de ser la persona con quien pueda compartir, presentar orgullosamente a sus amigos o personas con quienes hace esta reunión social, básicamente le minimizó. El error de esta chica fue entonces no darse lugar desde el principio y explicarle cuáles son los límites que se tiene que establecer. Si bien es cierto, conocemos que el alcohol es una droga social de consumo casi que obligatorio en las reuniones. Para hacer un brindis no se puede brindar con agua. Entonces la gente lo quiere hacer de una forma muy, muy simbólico y dionisíacamente hay como esos excesos. Pues esta persona no se permitió tampoco que haya lo apolíneo en sí. No fue capaz de ella misma de ponerse así sus límites y de saber que, mejor dicho, sabía que había un problema, pero no fue capaz, o sea, tenía lo que solemos decir el no dañado. No podía decir no. Entonces, no fue capaz de a sí mismo valorarse y estaba esperando que su pareja le valore. ¿Cómo estamos entonces en ese papel de ser dependientes de los demás? Hay una serie que con los chicos, con los adolescentes solemos conversar, es, bueno, Rick y Morty, por decir el nombre ya, en la que hay un capítulo en la que los padres de este muchacho van a un planeta para hacer terapia de pareja. Y explicaba ahí el terapeuta, un alien, que si es que se saca el pensamiento que el hombre tenía y que tenía la mujer, se veía que era como dos monstruos, ¿no? El uno era totalmente sumiso y el otro era un monstruo aberrante y muy gobernante. Y el problema se daba no cuando el uno dependía del otro, sino cuando eran codependientes. Es decir, hay un amor y un odio tan profundos ahí que están tan mezclados que no se puede comprender lo que existe entre el uno y el otro. No hay entonces la capacidad de cada uno de identificarse a sí mismo, sino que hay una fusión que es tóxica. Esa fusión tóxica no permite que una persona le sepa decir a la otra cuando hay algo que está mal y poner el límite ante una condición. Esta pareja, lamentablemente, terminó en malas condiciones, pero no por una situación, porque estuvimos trabajando en terapia. Este muchacho estuvo también yendo a Alcohólicos Anónimos, o sea, también estuvo en su situación, pero en un momento determinado él decidió dejar de buscarle y de hacerle daño y cometió un suicidio. Esta chica ha venido también trabajando mucho en esta recuperación porque comprendió la codependencia en la que estaba tan imbuida. Finalmente es una forma de adicción también porque se pasa de los límites y de alguna manera viene ya reconstituyéndose como una persona individual. El duelo está ahí, evidentemente, sobre todo por una cuestión de culpa que ha costado muchísimo para que también pueda asumir que no fue quien puso las manos en las manos de su pareja unas llaves cuando estaba totalmente alcoholizado, sino que también le puso límites y decidió él tomar este paso. Su decisión fue esa. Él sabía muy bien que podía pasar esto. Por eso es que abusaba de ella, haciéndole que sea su chofer y llevándole las reuniones para que le lleve y él poder llegar tranquilamente a su casa. Pienso que el respeto propio es interesantísimo y por eso cuando hablamos de esta individualidad,
puede sonarnos un poco al proceso de individuación que llega con los años, ¿no? Después de haber pasado por un montón de experiencias en las que en realidad también entras en tus propios, en tu propia montaña rusa emocional, cuando estás arriba y estás abajo y sientes que hay diferentes cambios. Pero es necesario que también desde el principio se generen estos espacios de libertad. Y una verdadera libertad, amar en libertad, implica que la otra persona sea auténtica, sea genuina, sea a sí mismo. Entonces está con este proceso por el cual se identifica y sabe cuál es su sí mismo, sabe cuál es su yo, sabe cuál es el nosotros, cuál es el espacio en el que tenemos que también liberarnos. De todas maneras, es necesario que en estas parejas tóxicas y problemáticas que son muy, muy comunes ahora, se haga un proceso de trabajo individual para poder ahí sí entrar a trabajar en común con los dos. Pero se tiene que analizar, hay muchos casos en que sí, la infancia es una cuestión muy, muy, muy difícil, hay muchísimos casos de violencia. Es increíble la cantidad en América Latina, lo que se vive y cómo el complejo materno, el complejo paterno no se han afianzado bien desde el principio. Por eso generamos también una dependencia de esa persona con la que estamos, viéndolo de alguna manera incestuosa como un padre, como una madre simbólico. Y en esas actitudes que tiene nos identificamos, pero también generamos un cierto rechazo. Es decir, tenemos todas las características y componentes para hacer un cóctel explosivo que en algún momento va a generar, más allá de las discordias, tal vez unos malos momentos bastante fuertes porque pueden llegar a violencia. Violencia genera violencia, por tanto es importante que esta persona comience también a salir de este círculo vicioso, generando otras respuestas y sobre todo reconociendo la individualidad y autenticidad del otro. ¿Qué pasa con los padres cuando no respetan el espacio que tienen y la autoridad para con los hijos? Pues también es algo muy parecido, ¿no? Vemos a padres que desautorizan a madres, madres y viceversa igualmente, y los hijos entonces están en una suerte de una cuerda floja emocional que se hacen para donde les conviene. Sé que este momento le puedo manipular a papá, pero tal vez en unos 5 minutos a mamá. La intención es salirme con lo que yo quiera y evidentemente eso es lo que también está generando la pareja cuando no hace un cuidado adecuado y sobre todo una identificación consigo mismo de sus problemas a trabajarlos para después generar en comunidad, en pareja, las respuestas necesarias. O sea, bueno, yo invito al público que tenemos acá si es que quiere hacer una consulta, pero claro, ahorita justo me acabo de acordar una frase al momento en que me hablas, donde ya se combina toda esta complejidad de nuestro propio ser. Alex Rovira creo que lo decía, que decía, a veces el tratar de entender el amor es como tratar de aprender chino con un diccionario búlgaro que le falta la mitad de las palabras. Literal. Sí. Entonces es interesante porque más que o sea, esto más que me lleva a la dificultad, me lleva a la complejidad. Y claro, cuando aprendemos, creo, a aceptar nuestra propia complejidad, es donde aprendemos a aceptar al ser complejo que está a nuestro costado, y creo de que eso también aporta bastante el enfoque en el que estamos, ¿no? Eh, bueno, me gustaría en estos minutos, tal vez si es que quieren mencionar algo, como cierre de esta hermosa conversación con respecto a este tema de la vida de pareja y sobre el trabajo personal que tenemos que tener para contribuir en esta forma de vincularnos, ¿no?, con el otro. Sí, sí. Esto es un trabajo diario. Esta es una cuestión a la cual no podemos eludir y decir, bueno, ya sentí cansancio de mi pareja, ya quiero mejor separarme. Y para separarme, pues bueno, lo que puedo llevarme son unos 20 libros, porque llevarme todos mis libros es muy pesado y mi ropa necesaria. No se trata del peso de lo material, no se trata del peso
de lo que uno puede también alcanzar y sobre todo sostener. Se trata siempre de lo que podemos hacer en conjunto para, en vez de tener un peso sobre nosotros, tal vez generar algo que mueva esto y que no nos cueste tanto esfuerzo, y por eso es que hay que hacer fórmulas a diario que puedan llevar a que haya satisfacción en el proceso que se está haciendo. Y esto es en todo. Veía una entrevista de Carlos Tevez, gran futbolista argentino, en que, bueno, en unas palabras un poco gruesas, explicaba que tiene que hacerse un esfuerzo diario para lograr alcanzar metas. Aquel chico que está estudiando bajo la luz de las luminarias públicas. Alguna vez vi un video hermoso, muy, muy, muy lindo, de un niño en el Perú que hacía eso. Pues entonces era garantía de que ese niño tenía una motivación interna propia para hacerlo. ¿Qué es lo que me puede motivar de mi pareja? No debe ser necesariamente lo que yo veo con mi intención de atacar y de conseguir, sino sobre todo qué también estoy dispuesto a brindarle a esa persona. Leía una vez un reportaje, un escrito que decía que el matrimonio nunca es para uno. El matrimonio debe ser para la otra persona, porque la otra persona está también interesada en que tenga una experiencia bonita conmigo, y esta persona tiene sueños, tiene intenciones de que sea tal vez una celebración bonita, puede ser desde su sistema religioso, confesional, puede ser desde las fantasías de alcanzar sueños juntos. Entonces, voy a ser también como un muñequito que le van a manejar a su antojo, o voy a ser artífice y partícipe de este sueño. Si es que esta otra persona lo ve de esa manera, entonces podemos autentificar al otro, saber que la otra persona tiene intereses, que tiene diferencias, diferente forma de pensar. Acá hay equipos de fútbol que son, pero acérrimos rivales y enemigos uno del otro. Y de repente te encuentras que en los estadios o en los bares está el esposo y la esposa puesto una camiseta diferente, y bueno, se molestarán si el uno le mete gol o le golea al otro, pero finalmente terminan abrazándose, terminan yendo caminando cogidos de la mano, porque no hay elementos externos que vayan a romper a esta situación. Y bueno, hablamos del fútbol porque es una cuestión pasional, ¿no? En realidad, generamos compromisos con detalles bien pequeños, porque si yo sé que para esta persona querida es importante algo, entonces en realidad me brindo para esa situación, no minimizándome y no tampoco dejando, bueno, que me pisotee o ser la alfombra en la que quiera poner sus zapatos, sino siendo partícipe de su crecimiento y viendo que en su crecimiento entonces reflejo algo también hermoso de mí. Yo crezco a medida que el otro crece. Es más o menos también el concepto del extranjero. El extranjero nunca es el que cruza la línea un poquito más para allá. El extranjero está dentro de uno mismo. Cuando lo aprendo a identificar, entonces sé que hay en la otredad un valor muy importante dentro de mí. Es tal vez el sentido del namasté que se ocupa en la religión en la India, ¿no es cierto? Con lo cual yo saludo a la divinidad que hay dentro de ti, porque la identifico con mi propia divinidad. Entonces puedo también identificar a aquello humano, a aquello de amor, a aquello de sombra, a aquello de ánimo, a aquello de ánima y aquello de todas las características indianas que podríamos tener. En una nequillá, es decir, en un viaje hacia lo profundo, hacia el averno, estoy también haciendo un trabajo interesante. Es más o menos lo que en algún momento había trabajado en el respecto de el mito de Orfeo en este espacio de Leusis. Orfeo desciende a los infiernos, hace su nequillá, hace su trabajo de bajar a los infiernos por amor. Pero es un amor también egoísta si es que lo vemos al fondo, porque él no puede vivir sin la persona que se le ha sido arrebatada. Por tanto, no acepta la individualidad de esta otra persona, y esto al final le llega a costar. Le llega a costar perderla, se le quemó el pan en la puerta del horno, pero también fue despedazado. Y evidentemente no hubo un proceso adecuado de comprender cuál es la situación, la individualidad de cada uno, y eso es uno de los grandes riesgos a los que también nos vemos abocados.
Andrés, ha sido una grandiosa conversación, realmente me había enriquecido de este espacio. Eh, creo que me voy pensando y me quiero quedar con esta frase que me ha parecido hermosa, ¿no? En la otredad puedo reconocer lo valioso que hay en mí. Exacto. Hermosa frase, hermosa frase. Y bueno, y gracias a todas las personas que han estado participando en el en vivo y un fuerte abrazo y hasta la próxima.